Bueno, continuamos en Impacto Musical por la Radio Municipal de Florencio Varela. Estamos, como te habíamos prometido, con Mara Farobeto. ¿Qué tal, Mara? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están ustedes? Bien, Mara. Bueno, y Jorge, obviamente mi compañero de siempre. Jorge, te pediríamos que la presentes más formalmente para la audiencia de la radio. Cuentes un poquito sobre Mara. Bueno, sí, la verdad que fue una sorpresa en realidad, bueno, cuando se pudo concertar, por suerte, estuvimos hablando un poquito también, bueno, antes de iniciar la entrevista, que uno de los dos mejores libros, perdón, de García, que yo había leído al menos, es el de ella, Charly García, Las alegorías en sus letras, y bueno, y el otro era el libro de Roque Di Pietro, Esta noche toca Charly, ¿no? Pero evidentemente el más preciso, el que hace un desarrollo completo sobre las letras, ¿sí? Es el de Mara, así que bueno, encantado. Mara, estás en Australia, la gente tiene que saber que ella vive en Australia hace mucho tiempo, trabaja en la Universidad de Australia, de Melbourne, si es así, corregime por favor si me equivoco. Así que bueno, vamos a desandar el camino García nuevamente, alguien, un ídolo creo de todos nosotros, ¿no? Claro, Mara, para ir arrancando, ¿qué te generó tomar a un ícono de la cultura argentina y nada, y estudiarlo, ¿no? Y estudiar su obra. ¿Con qué te encontraste vos en lo personal? Porque estás tocando a alguien muy querido, muy admirado y que está marcado muy fuerte en la sociedad argentina. Bueno, muchas gracias por esa presentación. Creo que exageraste, Jorge, no es así, No, pero no, me también comporto. es interesante ver que los dos libros que vos mencionas son editados por la misma editorial, Gourmet Musical Ediciones, y el trabajo de edición de esa editorial es excelente. Me encanta trabajar con ellos, ¿no? Con Leandro Donoso. Bien, mira, me preguntas qué me motivó. Yo fui fanática de Charly desde muy chica. Yo crecí con las canciones de Charly. Y a mí siempre me interesó el lenguaje, me apasiona el lenguaje, qué es lo que encierran las palabras, qué es lo que se dice. Y en esa época, bueno, yo crecí bajo dictadura como muchísimos de nosotros, de la gente de mi generación, donde había mucha censura, donde había muchas cosas que no se podían, donde había cosas que no entendíamos. Y a mí me parecía que en las canciones de Charly había mensajitos escondidos. Y me llamaba mucho la atención porque cuando yo hablaba con mis amigos y les decía, pero escuchás lo que dice acá, no me daban mucha bolilla. Me decían, sí, pero la canción está buena. Bueno, pero ¿qué dice? No sé, está buena. Y yo no me quedaba con eso. A mí me interesaba saber qué había ahí. Y bueno, después cuando yo me vine a estudiar acá, hice mi doctorado aquí y en mi tesis, que era sobre literatura, quise incluir un capítulo sobre las canciones de rock. Y estamos hablando del año 2006. Y en esa época, acá por lo menos no se consideraba las letras de las canciones como parte de la literatura. Así que tuve que hacer un caso, por suerte mi supervisor me apoyó mucho para que me permitieran hacer eso. Ese tema se terminó, le dieron el premio a Bob Dylan de literatura por las letras de sus canciones y eso cambió la historia para todos, para siempre. Eh, la cuestión del premio es una cuestión aparte, ¿no? Muy anglocéntrica, porque yo creo que también se lo hubiera merecido Charly, Luis Alberto, Chico Huarque, Silvio Rodríguez, hay muchísimos, y debe haber en todo el mundo en diferentes idiomas, ¿no? Pero a lo que voy es que el hecho de que se empezó a pensar que la canción de rock podía ser literatura. Entonces, mi pregunta estaba ahí. ¿Qué dice Charly? ¿Cuál es la estrategia retórica en las canciones de Charly? Y me puse a trabajar con todo y lo disfruté muchísimo. Y un día me cayó la ficha, ¿no? Porque eso es el trabajo del investigador. Uno empieza a leer, uno empieza a mirar, uno tiene un corpus impresionante de muchísimas canciones, hasta que y uno las va leyendo, las va trabajando, vas pensando, hasta que un día cae la ficha y vos decís, lo encontré, entendí. Y a nivel personal me sirvió muchísimo para entender cosas de mí misma, entender por qué algunas canciones me tocaban tan a fondo o me tocaron tan a fondo en su momento, como por ejemplo, Sui Generis, Fabricante de Mentiras.
Yo era muy jovencita, Fabricante de Mentiras estuvo prohibida, pero me acuerdo que en Adiós Sui Generis estaba metida un pedacito de esa canción, ¿no? Y el final de la canción, cuando dice ¿por qué la niña ríe en vez de llorar?, era un manifiesto impresionante de defensa de los derechos de la mujer, ¿no es cierto? Porque era una canción que era como una novela, ¿no? Como una novela en la que estaba el típico hombre que engaña a la pobrecita señorita, ¿no? Y al final de la historia, cuando ella tendría que haberse quedado llorando porque él se aprovechó de ella, en realidad ella la pasó bien. Y me parecía fantástico, eso es una de las primeras canciones. Y otra que me llamaba muchísimo, que todavía hoy en día cuando la escucho me encanta y me levanta el ánimo, el espíritu, es Eitileda. Sobre todo la frase que dice, sobre alguna autopista que tenga infinitos carteles que no digan nada. Eso para un adolescente rebelde en búsqueda de la libertad es maravillosa. Es decir, nada más lindo que eso, que tener total libertad frente a uno, ¿no? Entonces, eso a nivel personal. Y después, bueno, me generó un interés académico, una curiosidad, a ver qué es lo que pasaba y, bueno, creo que gran parte de eso está escrito ahí en el libro. Claro. A mí me gusta, bueno, vamos a adelantarnos un poquito en el libro primeramente, y el principio sería la tapa, ¿sí? Que es espectacular la tapa. El libro adentro es espectacular, pero la tapa también es muy importante y marca también un poco el desarrollo del libro. La tapa fue de Santiago Pose, que es un artista de San Francisco, argentino, y lo interesante es que cada figura, ¿no es cierto?, que forma la imagen de Charlie, la cara, es un tema. ¿Sí? O sea, sí, seguramente, Mara, ahí está, exactamente. Ahí lo estoy mirando, sí. Perfectamente. Podemos ver un carrusel, un caballo de carrusel, ¿sí? Con una niña, que seguramente que es Adela en el carrusel, seguramente. Después podemos ver un barco, ¿sí? Una bicicleta, un payaso, un avión. Por eso, una serie de figuras alegóricas. Lo que me lleva a hacer la pregunta, ¿qué es una alegoría? Contanos para la gente que de repente, bueno, no sabe qué es una alegoría. Es una pregunta precisa de una palabra precisa también. Me encanta esa pregunta, me encanta. Pero antes de contestarte, te quiero contar algo que me parece que a los oyentes de Radio Municipal les puede llegar a interesar. Es una anécdota. Santi Pozzi, cuando la editorial me manda esta imagen para ver si estaba de acuerdo con esta imagen, bueno, en realidad no era esta, era un bosquejo, digo, qué buena, ¿quién es el artista? Santi Pozzi. Lo pongo en Google para ver quién era, porque el nombre me sonaba. Encuentro fotos de Santi Pozzi y lo reconozco. Y entonces hablo con Leandro, el de la editorial, decime una cosa, Santiago Pozzi, ¿alguna vez vivió en Venado Tuerto? Me dice, no sé, le voy a preguntar. Sí, Santiago Pozzi había vivido en Venado Tuerto y había sido mi alumno de inglés en 2º grado y en 4º grado. Y yo me acordaba de ese chico que se la pasaba dibujando. Que era lo que hoy en día le decimos los nerds, ¿no? Era un chico talentosísimo y que se la pasaba haciendo unos dibujos maravillosos. Digo, el mundo es un pañuelo, ¿no? Yo estaba en Australia, Santiago estaba en Estados Unidos, la editorial que nos producía el libro estaba en Buenos Aires y nosotros nos habíamos conocido en Venado Tuerto. Y nos encontramos todos en un libro sobre Charly García. Es una historia maravillosa. Bien, ¿qué es la alegoría? A mí me encanta que Charly mismo haya dicho en un video que circuló por las redes, creo que fue el año pasado, que leyó el libro y que le había gustado y que hablaba sobre la alegoría y que la alegoría es más que metáfora. Y me encantó ese poder de síntesis de Charly, ¿no? De explicarlo de esa manera. La alegoría es, en realidad, cuando uno, la manera más simple, ¿no? Cuando uno dice algo, pero en realidad significa o quiere decir otra cosa. Y es más que metáfora en el sentido de que no hay una relación directa, sino que es como una historia formada por un montón de metáforas que juntas conforman la alegoría. La alegoría existió en la historia desde hace muchísimos años. Las primeras alegorías eran en el arte, ¿no? Eran pinturas
o eran estatuas, y muchísimas veces necesitaban alguien que las interpretara, que generalmente era el sacerdote, porque la alegoría presenta el peligro de que se interprete de la manera incorrecta. De hecho, la Biblia es una gran alegoría, y por eso hay muchísimos tipos de religiones o diferentes religiones que la interpretan de distinta manera. ¿Quién tiene la razón? Todos. Esa es la belleza de la alegoría, que permite, invita a una multiplicidad de interpretaciones sin que una se cancele con la otra. Por eso todos los defensores de su interpretación de la Biblia están completamente convencidos que tienen la razón. Y esto es lo que pasa en las canciones de Charlie. Al utilizar las alegorías, uno puede interpretar esos textos de cualquier forma, sin que sea una forma prescriptiva. Mi interpretación de estas canciones no es la única, es la mía y no es prescriptiva. Ustedes pueden tener interpretaciones completamente diferentes y es fantástico que las podamos discutir. De hecho, yo utilizo varias canciones de Charlie en un curso, en una materia que dicto en la universidad, con estudiantes australianos o de otros lugares del mundo que nunca vivieron en Argentina, que no conocen el contexto, que nunca conocieron a Charlie, interpretan las canciones de una manera muy diferente. Eso es un ejercicio fantástico. Entonces, volviendo al tema, la alegoría a veces se la considera la madre de todas las figuras, ¿no? Porque muchas otras figuras, como por ejemplo la ironía, necesitan de la función alegórica, que es decir una cosa pero significar otra, para que el efecto funcione. O sea, en realidad es eso, es esconder un mensaje debajo del texto, pero librado a la imaginación y a la multiplicidad de significados, que es lo que más me interesa en esta estrategia retórica. Claro, en este caso, García es como se construye a sí mismo como un héroe alegórico, ¿no es cierto? O sea, se convierte en un objeto de consumo y después se hizo cargo al hacerlo popular, ese héroe alegórico. Contanos un poco sobre esa instancia de héroe alegórico. Bien, yo le llamo el héroe alegórico porque, no sé, creo que me gusta entrar en ese tipo de narrativa, ¿no? Pero le podemos decir, es una parodia de la estrella de rock. ¿Qué es lo que pasa? El rock, si bien es contracultura, es un género que se ha convertido en parte de la hegemonía muchísimas veces, porque es totalmente envasable y comerciable. Entonces, se llega a formar parte de la hegemonía, y para continuar siendo contracultura, el rock continuamente tiene que auto reinventarse. Por eso es que algunas estrellas de rock empezaron a romper instrumentos sobre el escenario, por ejemplo, para seguir siendo un movimiento contracultural. Y en el caso de la estrella de rock, Charlie conocía todas estas funciones, qué es lo que pasaba en la parte de la industria del rock, en la parte comercial. Y él sabía cómo mover los hilos. Entonces decidió que él se iba a hacer cargo de su figura como estrella, ¿no? De su estado de celebridad. Y decidió explotarse a sí mismo y ser él el que maneje esas dinámicas. Es decir, si me voy a convertir en una estrella de rock, voy a hacer un producto comercial y no lo puedo evitar, bueno, yo quiero estar a cargo de eso. Creo que eso es lo que pasó, y por eso para mí es un héroe en ese sentido, que él decidió manejar esa imagen que es una parodia de la estrella de rock que él mismo inventó, ¿no? Creo que lo interesante de ahí es que él se hace cargo y que es él quien decide qué es lo que va a ocurrir con su carrera. Claro. Perdón, es muy importante, perdón, acoto esto, es muy importante el libro Room Service de Sergio Marchi, donde, bueno, no sé si lo han leído, pero que sí, si no, bueno, lo recomiendo también, Room Service, en el cual García cuenta cómo construyó esa estrella de rock. Él cuenta a imagen de semejanza de quién fue y cómo fue conformándolo. Es más, sabemos que Charlie es la primera estrella de rock, creo que en Latinoamérica, ¿no es cierto? Él construyó toda esa imagen. Así que bueno, perdón, acoté eso, disculpa. No, lo que iba a comentarte, bueno, a comentar es que le costó un precio bastante caro asumir su rol de estrella de rock, ¿no? Porque la pagó con el cuerpo, y por suerte no con la mente, porque sigue muy lúcido como siempre. Pero
vos explicabas lo de la alegoría, que es una interpretación individual de cada oyente, en este caso, ¿no? De la música. Pero encontraste en Charlie que él tiene una técnica o un hilo conductor sobre sus alegorías, una forma de trabajo sobre cómo llegar a eso, o es solamente que él juega con palabras para buscar, en vez de componer directamente con un texto directo, compone ya con la alegoría plantada. Yo no sé, no creo que él haya dicho, bueno, voy a escribir en forma alegórica, me voy a convertir en un alegorista moderno. No creo en absoluto. Sí sé que por escritos, por cosas que uno lee sobre su historia, que él solía leer alegorías cuando era chico, leía la Ilíada y la Odisea, por ejemplo. O sea que la alegoría fue algo que formó parte de la literatura que él consumió en algún momento o que él leyó en algún momento. Y tal vez ese fue su interés y la manera en que él empezó a escribir. Lo que sí me interesa y que es un hilo conductor que he visto en su carrera es este cuestionamiento o interpelación a la audiencia, como en debería saber por qué, y que ya empezó mucho antes, ¿no? Yo ya soy parte del mar mientras miro las nuevas olas. Esa constante de vos deberías saber por qué, como diciéndole a la audiencia, hay algo en mis canciones que vos tenés que descubrir. Creo que como que nos da un ticket para tomar un tren, ¿no? Nos da un pasaje. Tenés que encontrar, tenés que buscar, nunca nos da la respuesta, sino que siempre nos manda preguntas. De hecho, él habla de la patafísica. Yo no sabía qué era la patafísica cuando era jovencita. Tuve que buscar, investigar, a ver qué era la patafísica y me encontré con un movimiento literario francés apasionante. El surrealismo en esa época era una cosa bastante prohibida. Él habló de perro andaluz. Yo tampoco sabía que era perro andaluz, bueno, después me vine a enterar, pero pequeñas como grajeas que él nos va tirando y nos va educando. Eso es el hilo conductor para mí que yo veo en toda su obra. Después, mi interpretación, la alegoría para mí es un instrumento que utilicé y lo dividí por tipos de alegoría para interpretar para mí su música, pero creo que puede haber muchísimas otras formas diferentes de hacerlo. Y vos, Jorge, hace un rato nombrabas dos de los libros que te parecían los más interesantes. Yo creo que va a haber muchos más. Yo creo que la obra de García es tan importante, tan amplia y tan profunda que va a generar muchísimas otras formas de trabajarla y de interpretarla. Claro, o sea, adentrándome yo ya, ¿no es cierto?, en el libro después de la tapa, lo interesante es que en 10 capítulos, son 10 capítulos, cada uno tiene una estancia, que es muy, o sea, interesante verlos, bueno, brevemente, es así brevemente, en cada uno. El primero es Hablando a tu corazón, ¿sí? Bueno, pero el segundo es El alegorista bajo censura, hasta que un día llegaron ellos. Muy importante porque, bueno, ya tocamos un tema sensible en el cual está la historia argentina presente. Con García podemos ver cómo fue la historia, ¿no es cierto? Contanos este capítulo específicamente, El alegorista bajo censura. ¿Por qué utilizaste ese título y más o menos el desarrollo? Bueno, porque, digamos, había que presentar qué pasó. A mí me parece que el hecho de que Charlie haya tenido que componer canciones bajo censura fue determinante. Es muy diferente si uno tiene toda la libertad del mundo, como pasó con el rock anglosajón, que podían decir lo que querían. Así todo, bueno, hubo canciones muy lindas, no estoy diciendo que no hay rock anglosajón bueno, hay unas canciones buenísimas, pero tenían toda la libertad del mundo. Y a mí me parece que el mérito argentino de Charlie, de Luis Alberto y de muchos otros ha sido componer canciones bellísimas, con letras maravillosas, políticas y contraculturales, criticando al gobierno bajo condiciones de censura muy, muy estricta. Bueno, todos conocemos, no voy a hablar de eso, que ya es Vox Populi entre los argentinos, ¿no? Pero creo que el hecho de que él, cuando pasó con instituciones, ¿no? Que esta no va, esta no va, esto no va, esto no lo puedes decir, esto no lo puedes decir, él quiso decir otra cosa.
lo quería decir igual, entonces lo decía de otra manera. De hecho, el Charlie mismo dice, ¿no? Yo me di cuenta que no podía decir cosas. Bueno, yo encontré otra manera de decirlo. Inclusive jugaba con eso, con No se va a llamar mi amor. Era una canción que él quería llamar mi amor. Bueno, por ciertas cuestiones no se podía porque ya había otras canciones con ese nombre, cuestiones de copyright. Entonces le puso No se va a llamar mi amor, ¿no? Pero es como esa rebeldía, que también es muy del rock. Si yo voy a decir esto, les guste o no les guste, me lo permitan o no me lo permitan, yo voy a decir esto. Y creo entonces que encontró la manera de decir otras cosas. Está en, por ejemplo, El tuerto y los ciegos. Eso es una referencia a la censura y a los otros, a todos los otros, la paracensura, ¿no? Los que no querían ver más allá de lo evidente. Por eso dice, bienvenida Casandra. Casandra en mitología griega era considerada loca porque podía ver el futuro, podía vaticinar lo que iba a venir, es decir, ver más allá de lo evidente. Entonces creo que Charlie empieza a codificar bajo condiciones de censura todas estas cosas y está en nosotros descubrirlo. Y eso pasó que muchísimas de sus canciones no fueron entendidas de ese punto de vista en ese momento, sino muchísimo tiempo después. Como por ejemplo la canción de Alicia, la más famosa, canción de Alicia en el País. El mismo Pedro Aznar dice, en un video que es muy fácil de encontrar en las redes, que ni él mismo sabía qué decía Alicia hasta muchos años después. Y las referencias muy claras, ¿no?, que están en la canción, que dijimos, ahora nos damos cuenta, o años después nos dimos cuenta, pero estamos hablando de una canción de varias décadas atrás. Entonces creo que, bueno, que tal vez ese contexto de censura, cuando llegaron ellos, hizo que Charlie tuviera que encontrar una forma. Yo no sé si él igual hubiera escrito de esta manera, alegóricamente, si la censura no hubiese existido, pero evidentemente fue algo que nos tocó a todos y que a todos nos afectó de alguna manera. Y creo que a los artistas los afectó de esta. Hubo artistas que directamente se fueron o que no produjeron. Charlie se quedó acá, eligió quedarse acá y eligió seguir siendo crítico. Y lo hizo de la única manera que podía o de la manera que él descubrió que podía. Claro, por eso es tan acertado lo que acabas de decir, el tema de los temas. O sea, en instituciones hubo dos temas que tuvieron que sacar, que fue Juan Represión y Botas Locas. ¿Y qué hizo Charlie? Compuso El tuerto y los ciegos. O sea que fíjate, bueno, no me dejan poner esto, que en realidad fue una autocensura, ¿no? No es que no hubo la censura propiamente dicha, sino que Jorge Álvarez, le indicó que, bueno, no era conveniente en esa situación de país una letra tan directa. Porque vos fíjate exactamente lo que acabas de decir, las letras, tanto Juan Represión como Botas Locas son letras directas, en cambio que no usan alegorías, son directas. En cambio, El tuerto y los ciegos, sí. Así que bueno, quería hacer esa mención de lo acertado. Y te quería hacer una autorreferencia, que vos sabés que estuve presente cuando, claro, mi edad, bueno, algunos dicen que es, bueno, no importa, mi edad, no importa la edad en realidad, pero estuve presente cuando se estrenó Canción de Alicia en el Hotel Bauen. En el Hotel Bauen fue estrenado, o la primera vez que lo escuché yo, y la historia dice que ahí fue la primera vez que se estrenó. El Hotel Bauen tenía un auditorio, le cuento a la gente, ¿no es cierto?, en su momento. Ahora no, el hotel, bueno, está intervenido, etcétera, etcétera. Pero en ese momento era un polo muy importante para Argentina. Se hicieron muchos recitales, y la particularidad que tenía era que uno estaba a 1 metro. Cuando cantó esa canción, fue la primera vez que Charlie tocó tocó la guitarra, ¿sí? Esa canción, Charlie toca la guitarra, una ovation acústica que se... Uy, ay, ¿nos quedamos sin tiempo? No, falta. Perdón, pensé que se había cortado. Bueno, quería hacer mención de la importancia de esa primera vez, que bueno, mucha gente, no había mucho público, porque recordemos que Serú Girán en ese momento tampoco era masivo, no era masivo como la gente pensaba, sino que tenía mucha contra entre los periodistas, entre el público. Bueno, quería hacer mención de ese tema específicamente, bueno, de Canción de Alicia, que en ese momento nosotros tuvimos la sensación, ¿qué es esto? Estamos ante algo desconocido, la primera vez que escuchábamos algo, el Rey de Espadas, la Tortuga, bueno, todo eso. Sí, perdón. esa es creo que la parte más conocida, ¿no? Primero por el peso específico del momento. Pero después,
no necesita seguir con las alegorías porque viene la democracia y porque hay una forma de comunicar distinto, pero él sigue teniendo esa técnica. Y ya ahí le aplica la ironía y el humor, ¿no? ¿Sentís que puedo estar eso en los 80? Totalmente, totalmente. Es decir, cuando uno ya desarrolla un estilo y le va bien y te gusta, por supuesto lo vas a seguir desarrollando, ¿no? Pero le agrega todo ese tipo de cosas y ese posicionamiento, yo soy Dios y ese tipo de... Yo estaba mirando Random últimamente, que es su última producción, por ejemplo, La máquina de ser feliz. Y es una canción que me llamó mucho la atención, porque uno generalmente habla de las máquinas de hacer algo, no una máquina de ser. Y eso me parece muy interesante, porque la máquina de ser feliz tiene una letra que uno puede interpretarla de muchísimas formas. Y entonces digo, este es el viejo Charlie. Acá está otra vez dándonos ese boleto que decía antes, ¿no? Para subirse al tren de la imaginación y de la libertad, ¿no? La máquina de ser feliz es uno mismo, está dentro de uno, ¿no? Uno la prende y la apaga cuando quiere, uno puede encontrar cómo ser feliz dentro de uno mismo. Y me parece que está otra vez en un verbo, en hacer en vez de ser. ¿Qué es lo que hizo en Dinosaurios con pueden y van? ¿No? Es ese juego de verbos, de palabras que Charlie hizo siempre. Te tengo una sana envidia, Jorge, que estuviste en la presentación de Canción de Alicia en el País, me parece una cosa maravillosa, y me hiciste acordar de cuando él la canta, y es muy fácil acceder al video en YouTube, creo que es en el 80 en Ferro, que él mira a la cámara de una manera muy desafiante cuando está cantando Canción de Alicia. Y a mí me parece que ahí en su performance está también diciéndonos algo, no solo en la letra, porque Charlie no suele hacer eso, generalmente es muy lúdico, es payaso, hace cosas, tiene otro tipo de performance. Pero esta que es tan dramática y mirando a la cámara de una forma desafiante, se ve una furia encerrada ahí que es contagiosa. Y bueno, me acordé de eso y lo quería mencionar. Y ¿sabés qué? Te quiero decir esto. Ese video que decís vos no fue en Ferro, sino que fue Ajá. en el estudio de ATC y en plena dictadura. Ese fue un video que Serú Girán grabó en vivo en el estudio de ATC. O sea que mirá, tiene doble valor, porque los recitales de Ferro fueron en democracia, pero plantarse adelante de una cámara y hacer esa mirada feroz, como diciendo, ojo que está pasando algo, fíjense en lo que estoy cantando, no es propio de cualquier artista, ¿sí? O sea, ahí o sea, podemos ver también una persona que se está jugando realmente, ¿no? Claro. Y Mara, también hoy decíamos sobre que él está como avanzado un par de escalones más y está eh, interpelándonos todo el tiempo a invitarnos a pensar, ¿no? Creo que por eso es tan contundente García con la cultura, con la música, porque no solamente disfrutamos de sus melodías, sino que nos damos la posibilidad de analizarlas, de pensarlas, de sentirlas. Pero en un momento siempre tiene una postura de un ego, ya o sea, demasiado eco, como lo nombró él. Él tiene la facilidad, creo que como Maradona más o menos, de decir algo que queda contundente y que queda marcado en muchos de nosotros como inconsciente colectivo, demasiado eco. Son cosas, frases o dos palabras o un conjunto de frases que son contundentes, ¿no? Dentro del, valga la redundancia, el inconsciente colectivo. Yo creo que eso es, los artistas son artistas y los admiramos tanto porque siempre están un poquito más allá que nosotros que estamos ahí en el promedio, ¿no? Yo veo a los artistas como la puntita del iceberg, ¿no? Estamos todos por acá abajo y ellos allá arriba, y es como que saltan y nos muestran cosas que nosotros todavía no vemos o que no podemos verlo de esa manera. Entonces yo creo que eso ocurre en muchísimos artistas, ¿no? Si vos te pones a pensar en Spinetta, en, no sé, muchísimos otros artistas que nos mostraban cosas y por eso uno los admira y por eso uno necesita, hay una necesidad de conectarse espiritualmente con la música que nos están presentando. Y yo creo que Charlie, además de eso, nos decía, era muy consciente de eso, o es muy consciente de eso.
yo estoy acá, pero yo soy Charly García y vos no. Claro. Y él juega con eso muchísimas veces, que parece una cosa... Titulando, ¿no? Porque, la vanguardia es así, demasiado ego, y va contando su historia un poco, ¿no? Con esas declaraciones, say no more, ¿no? Todo eso que representa un montón de cosas, no solamente palabras. Claro, por supuesto, o sea, él se posiciona, yo soy el héroe, acá estoy, yo soy yo. Pero también no creo que haya, o sea, creo que esa vanidad es como una puesta en escena, porque recuerdo cuando le hicieron la estatua a Sui Generis en Mar del Plata, él lo tomó muy a broma, ¿no? Y decía, bueno, hablen con mi estatua, ahora soy una... Se reía, o sea que yo no sé si no hay, como yo decía, una construcción de ese egotismo, ¿no? Claro, Me como una parece herramienta más que una utiliza construcción que otra cosa. habitualmente. Bueno, lo que pasa en su vida privada no me interesa, o sea, a mí me interesa su producción, su arte, que es lo que nos va a quedar por siempre, ¿no? Lógico que uno lee entrevistas y le encanta escuchar lo que dice, lo que piensa, pero creo que su vida privada es una cuestión en la que no me gusta meterme, ¿no? A mí me gusta ver lo que está, el producto que él nos está, la obra de arte que nos está dando. Bueno, ahí la famosa letra "Yo nací para mirar", los que pocos pueden ver, es muy interesante esa frase, y me lleva, así sobrevolando, sobre 2 capítulos que tienen que ver con la Argentina de hoy, ¿sí? Lo que está sucediendo actualmente, que es, bueno, es noticia de ayer, antes de ayer, el asesinato de una chica, ¿sí? Femicidio, y vos tocás muy interesante el tema en 2 capítulos en alegoría de género de las mujeres, en Demoliendo Roles, y alegoría de género y masculinidad. Son 2 capítulos que tienen mucho que ver con la Argentina que estamos transitando en este momento. Contanos un poco cómo se desarrollaron esos 2 capítulos que son muy interesantes. Yo nunca me imaginé que Charly iba a hablar de género, porque generalmente el rock es un género un poco machista, o bastante machista, ¿no? En general. Y me puse a ver qué pasaba con ese tema en sus canciones. Y encontré algo que para mí fue una gran sorpresa, que me maravilló, es esa libertad de nuevo, que había empezado con Fabricante de Mentiras. Pero, ¿cuál es la representación de la mujer en las canciones de Charly? De nuevo, no estoy hablando de su vida privada, no me interesa su vida privada, sino lo que aparece en sus canciones. Las mujeres siempre son hadas, bailarinas, diosas o heroínas, o todo lo opuesto, son locas, libertinas, patean tachos, ¿no? Eh, Nunca hay una mujer tradicional. Lo mismo pasa con los hombres. Está el hombre que quiere llorar, ¿no? sin tener que pedir permiso para llorar. Están los que bailan el tango de a dos, como el primer origen del tango, y hay alusiones a la homosexualidad, y también hay un casamiento de 3. Entonces creo que la cuestión de género siempre estuvo ahí muy fluida en las canciones de Charly, que también me parece algo muy interesante y bastante vanguardista en la época en que le estaba escribiendo. Hoy es otra cosa, por suerte, hay una libertad mucho más grande actualmente, pero en esa época creo que fue bastante importante. No sé si lo vimos, yo no lo vi en su momento, lo vi mucho después, pero me hubiera gustado verlo antes. Así como vi Fabricante de Mentiras, me perdí todo lo demás, ¿no? Y me hubiera gustado verlo antes. Bueno, hacía mención directamente a algo muy específico del capítulo, que es la incorporación en los últimos shows, ¿sí? De la muñeca de Telgopor, una muñeca con cuerpo femenino, que Fernando Samaria, que era el baterista en su momento, ahora bueno, hay un chileno, pero él es el encargado de golpear esa muñeca. Dejas ver como que hay un simbolismo. Quiero que nos cuentes, justamente viene anclada la pregunta por el tema de femicidios, etcétera. ¿Hay un mensaje, pensás, dentro de eso? Mira, si el mensaje está, si es intencional o no, es otra cosa. Yo me acuerdo, y ahora vengo a la muñeca, pero me acuerdo de No Bombardea en Buenos Aires, en vivo, con el escenario de Renata Hussein, ¿no? Cuando realmente se bombardeó la ciudad. Era una manera muy irónica
de hablar de lo que fue la guerra, ¿no? Y esa muñeca en el escenario, que es toda blanca, el blanco es un símbolo impresionante, ¿no? Y que se la golpea. Puede ser un juego, puede ser algo lúdico, pero no puede dejar de ser simbólico. Yo no puedo creer que no tenga un símbolo detrás. Y yo lo veo, porque yo como audiencia quiero ver eso. Precisamente por todo lo que pasa, por el índice de femicidios mundial, porque no es solamente en Argentina, pasa en todos lados, aquí también. El ver golpear a una mujer en un escenario te tiene que hacer pensar y hacer todas las conexiones y relaciones. Si es intencional o no, no lo sé, pero está ahí. Está ahí. Y no es importante si esa es la intención, no vamos a hablar nunca de la intención del autor. Hablemos al revés de la muerte del autor, de lo que habló Barthes hace varias décadas atrás, ¿no? Una vez que un artista termina su obra o muestra su obra, la pelota está en la cancha de la audiencia. ¿Qué hacemos nosotros como audiencia con eso? ¿Qué hago yo viendo que están golpeando a una muñeca que representa el género femenino en el escenario? A mí me pone la piel de gallina, me pone muy nerviosa, no hagan eso, ¿cómo puede ser? O sea, genera un montón de cosas que como sociedad tiene que generar. Genera todo eso que de lo que tenemos que hablar, de lo que tenemos que pensar, sobre lo que hay que legislar, sobre lo que hay que actuar. ¿Qué es el rol de los artistas? ¿No? Es señalar problemas y hacernos pensar de otra manera en cosas que están pasando. Quiero aportar lo siguiente, el bombardeo a Buenos Aires no fue un simbolismo. El bombardeo a Buenos Aires realmente iba a existir y existió. Los aviones partieron de Chile para bombardear el edificio. Mirá lo que te voy a decir, es algo que lo voy a decir ahora y no lo repito más. Los aviones partieron de Chile e iban a bombardear el edificio de Entel de República de Corrientes y Maipú. Yo trabajaba ahí en ese momento y tuvimos que salir corriendo del edificio porque los aviones venían y mira, me quiebro acá, porque fue un momento terrible. Y Alexander Haig, que en ese momento era la persona que mediaba entre Thatcher y el gobierno argentino, bueno, los genocidas argentinos, digamos, él fue el que impidió que los aviones siguieran, volvieron. Pero en realidad Buenos Aires iba a ser bombardeada. Es algo que en algún momento me gustaría preguntarle a Charlie, ¿cómo él pudo, no sé si saber, o quizás aplicó "yo nací para mirar lo que pocos pueden ver"? Ese es un secreto que, bueno, en algún momento quizás se pueda dilucidar, como también la verdadera historia del bombardeo a Buenos Aires. Perdón que quería aportar esto, nunca lo dije, creo, pero creo que es importante aportarlo en un momento, y más en esta charla que estamos hablando con seriedad de García, de las letras, pero fue algo que la historia tiene oculto ahí, ¿no es cierto? Creo que tiene que haber algún archivo oficial o algo en el cual conste esto. A nosotros nos hicieron desalojar en ese momento ese edificio porque los aviones venían. Yo trabajaba en el piso 16 y en el piso 18 Entel tenía la torre de transmisión. O sea, los ingleses iban a bombardear 5 lugares, tenían estratégicamente elegidos 5 lugares, y uno era pleno centro, Corrientes y Maipú. Así que bueno, nada más. Y Charlie, bueno, como decís vos, tiene esa ese aura, ¿no? De poder ver. Así que Mara, ya habrás visto, hay 2 momentos en la historia donde Jorge, mi compañero, estuvo presente, que fue en el debut de Serú Girán y en el bombardeo casi a Buenos Aires. Y un tercero que es muy importante dentro de tu libro, que te va a interesar, que fue el estreno de San Francisco y el Lobo. San Francisco y el Lobo, yo estuve en el Auditorio Kraft cuando Serú Girán estrenó ese tema, y nosotros hicimos una entrevista a David Lebón y le conté, él no recordaba eso, él se lo dedicó en ese show cuando estrenó San Francisco y el Lobo a los médicos que salvaron a Naila, que era su hija, que tuvo un accidente, bueno, que se quemó, no recuerdo cómo fue, bueno, tuvo un accidente que estuvo al borde de la muerte, ahí él hizo subir a los médicos al escenario y le dedicó San Francisco y el Lobo. Así que, qué bueno. Tremendo. Así que, un hecho histórico tremendo, perdón. Lo tenés que escribir y publicar. No, pero me gustaría, por favor, sí, la alegoría de San Francisco y el Lobo es muy interesante también, porque a lo mejor mucha gente no sabe de qué se trata y vos la tratás muy bien dentro del libro.
Sí, a mí me interesaba lo que era la alegoría esópica, ¿no? El poder hablar de animales, ¿no? Y que en esa canción el lobo habla, ¿no? Y no sé, me parecía, no me acuerdo ahora qué escribí en el libro, yo escribí el libro, salió en el 2013 o 2014, así que tendría que mirar qué es lo que escribí en ese momento, porque otra cosa que pasa, es que esto es típico de la alegoría, es que puedes pensar otra cosa después. ¿No? Ah, Es que te puede generar otro tipo de pensamientos y tiene que ver con el contexto en el que uno está, con lo que te está pasando en ese momento, porque siempre necesitas la relación directa con algo del presente, ¿no? Entonces, probablemente hoy te diría otra cosa diferente a lo que está en el libro, ¿no? creo que eso es lo interesante, incluso hasta de la música o de la poesía, del arte en sí, poder tener distintas visiones y distintos puntos de vista en distintos momentos y en distintas circunstancias, ¿no? Y Charlie nos toca, no sé, todos vivimos con García desde que nacimos, no sé, creo. Siempre está ahí, es parte de nuestro cotidiano, ¿no? Eh, Es el único artista, porque no se da con otro, que vos vas a un recital de Charlie y hay de gente claro, mayor o más viejos que nosotros todavía, con sus nietos. O sea que todas las generaciones, si vos le preguntas, parás a cualquier persona en Argentina y le preguntas, ¿usted conoce a Charlie García? Sí, todo el mundo conoce algo de Charlie García, o porque se tiró a la pileta, o por Canción para mi muerte, o por No bombardeen en Buenos Aires, pero todo el mundo conoce a Charlie García. Creo que debe haber muy pocos argentinos que no sepan quién es, que no creo que eso ocurra con otras figuras, ni y siquiera además con Spinetta. él se encargó de ser eso. O sea, no es que le llegó solamente por ser un buen artista, sino él se encargó, y quizás como alguna vez lo definió Spinetta, que él podía ver, o sea, la realidad cotidiana la transformaba de una forma que sea digerible para todos, ¿no? Que todos podamos ver eso. Y llegando un poco al final y agradeciéndote esta participación, primero te vamos a preguntar, vos tenés 2 libros más sobre rock. Tengo el primero, Alegoría e Ironía en la Censura, bajo censura en la Argentina del proceso, que es sobre literatura durante la dictadura y tiene 2 capítulos sobre rock. Después está el libro sobre Charlie, del que acabamos de hablar, después el de Spinetta, sobre la mitología en Spinetta, y hay otro libro que todavía no salió, que está en inglés sobre el rock argentino. Bueno, y ahora estoy trabajando en un proyecto nuevo. Entonces tenemos pautadas 2 entrevistas más para charlar sobre los otros 2 libros, porque no nos vas a poder dejar así, sabiendo qué pasó con Spinetta y qué pasó también con la dictadura y con las letras. Pero seguís trabajando en la misma temática siempre, ¿no? Es algo que te atrae, que es tu constante. Bueno, es lo que me atrae, es lo que sé hacer, es decir, no soy musicóloga, no me puedo poner a trabajar en otros aspectos, lo mío son las letras, lo mío son los textos, que fue lo que trabajé con Spinetta, y ese podría ser una charla interesante, porque es fascinante lo que yo encontré con Spinetta para mí, ¿no? Y de alguien de que yo no era fanática de Spinetta, y ahora sí, es decir, me encontré con una maravilla que yo no sabía que existía. Me gustaban algunas canciones, pero nunca me había metido de lleno en toda la obra de Spinetta. Y lo otro también, sigo trabajando con las letras. A mí me interesa el texto, ver qué es lo que pasa, qué es lo que dicen, cuál es el mensaje, cuál es el efecto, por qué nos interesa. A mí me interesa ver eso, qué nos pasa a nosotros, por qué nos conectamos tanto con ciertas canciones y no con otras, o con ciertos artistas, y qué es lo que ocurre de nuestro lado. Eso es lo que realmente me interesa. Sí, hace unos días hiciste la presentación con Donoso, justamente, bueno, el que está a cargo de la editorial, el Gourmet, para México, de este libro, del libro de Charlie, y yo te hice una pregunta, que no sé si vas a recordar, probablemente sí, te hice una pregunta sobre el tema Iba acabándose el vino, ¿sí? Ah, Era yo. vos eras el de Iba acabándose el vino, del primer suicidio que comentaste. Me gustaría eso, o sea, analizar el tema del suicidio también, que es, bueno, no es interesante, a ver, en el contexto de las letras, analizarlas, Viernes 3 AM, marca eso, fue posterior, Iba acabándose el vino,
fue anterior, y la particularidad, te voy a contar algo, dentro de las presentaciones de Serú Girán, ¿sí?, en el Auditorio Kraft, Charly García cantó esa canción, pero solo al piano, nunca más la cantó solo al piano. Y te puedo asegurar que lo dramático que fue ese momento, creo que pasaron más de 30 años y todavía me sigue, viste, el escozor en la piel de cómo tocó ese tema, iba acabándose el vino, que no tuvo el mismo significado que cuando lo escuchás después, por Los Desconocidos, o bueno, Nito Mestre la ha cantado. Pero contanos un poco, viste, sobre el tema suicidio dentro de las letras de rock, o bueno, de García en este caso. Claro, por la versión que más conocemos es en la voz de María Rosselló, ¿no? Creo que el tema del suicidio es un tema muy inherente al ser humano. Es algo de lo que nunca queremos hablar, porque es tan doloroso y es tan difícil del que nunca queremos hablar. Y los artistas encuentran una forma de hablar de eso, porque muchos artistas tienen canciones sobre el suicidio, ¿no? Y creo que en ese momento que vos describís debe haber sido un momento muy bravo en la forma en su vida personal, o a lo mejor directamente se conectó con esa canción y con ese momento, porque el momento de desesperación de una persona para llegar a decidir sobre el suicidio es tremendo, ¿no? Y es algo de lo que hablamos muy poco. Yo no sé en Argentina, pero acá se habla casi nunca del suicidio, y yo sé que ocurre, porque cuando uno lee las estadísticas en las revistas de ciencia, ocurren suicidios todos los días. Los índices de suicidio mundialmente son muy altos, pero nunca hablamos de eso, hablamos muy poco de eso, porque es algo muy difícil, que no lo podemos enfrentar. Entonces, en Iba acabándose el vino, se cuenta una historia muy común. O sea, es una historia muy triste, pero es alguien que, bueno, se me acabó el vino y no quiere decir se me terminó la botella. Creo que puede querer decir otra cosa. Se me acabó lo que me ayudaba a seguir adelante y no puedo seguir más. No tengo más vino. No es que se me terminó la bebida, no puedo seguir más. Y esa sensación le pasa a muchísima gente. Y es fantástico cómo un artista lo puede describir. Viernes 3 AM es más codificado, no es tan fácil de seguir como Iba acabándose el vino, y es de lo que estábamos hablando hace un rato hoy. Botas Locas, Juan Represión fueron muy directas, Iba acabándose el vino también es bastante directa, ¿no? Y me encanta esa parte que dice, hoy se vendieron 4 diarios más, ¿no? Y hoy no se habla tanto de eso en los diarios, pero me llamó la atención eso, ¿no? Cómo es algo que puede ser morboso, y lo morboso puede vender y se puede utilizar de esa manera. Él nos está mostrando la otra forma. Y en Viernes 3 AM es durísima, es durísima. Y me llama la atención de los 3 tiros, ¿no? Bang, 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 que en realidad no es físicamente posible. Claro. Es algo que también me llamó la atención, porque si con un tiro te matas, si te tiraste un tiro no te puedes tirar 3. Pero bueno, eso es algo que me llamó la atención de la canción, pero no sé si es adrede o no, uno lo puede interpretar de diferentes formas. Pero me parece que es uno de los grandes temas de la humanidad que los artistas encuentran una forma de sintetizarlo, ¿no? Y Viernes 3 AM fue censurado, fue censurado por el Confer, que estuvo en la lista de uno de los pocos temas de García censurados realmente. O sea que ellos, evidentemente, algo extraño ahí vieron, ¿no es cierto? La censura vio algo extraño en Viernes 3 AM, porque Iba acabándose el vino no fue censurado, por ejemplo. Esa es la particularidad, ¿no? Claro. Bueno, era otra época, ¿no? La censura más brava vino después. Lo que pasa es que a mí lo que más me llama la atención es que los censores piensen que uno por escuchar esa canción se va a querer suicidar. Eso es el desconocimiento de cómo funciona la mente humana, ¿no? No, seguro. Lo que no se dieron cuenta es que esas canciones nos hacían pensar, y ahí fue que hicimos la diferencia. Mara, desde ya, muchas gracias. Escúchame, el libro lo podemos conseguir en las librerías por pedido por alguna red online. ¿Cómo podemos adquirirlo? Y los demás. Bueno, yo no me encargo de eso, pero yo supongo que yendo a cualquier librería y pidiéndolo, si no está ahí, lo pueden tranquilamente pedir a Gourmet Musical, a la editorial. Sé que va por la 6ª edición, o sea que cada vez que se agota, Leandro
hace otra impresión. Yo estoy muy feliz con la recepción del libro, porque nunca me esperé que tanta gente lo fuera a leer. Uno siendo académico, generalmente los libros que uno publica tienen una lectura muy limitada a otros académicos, ¿no? Pero que esto tuviera una lectura así que llegue a todo el mundo me resultó una sorpresa, gracias a Leandro, que fue quien intervino en todo esto y me hizo bajar un cambio y ser menos académica y estructurada y un poco más amena, así que eso es gran mérito de él. Yo supongo que yendo a cualquier librería y pidiéndolo se consigue, o no sé si hay probablemente online. Creo que la forma es esa. Qué bueno. Y sí, porque después de esta entrevista, el que nos escuche y nos vea, va a querer pasar por todo ese trabajo para saber cómo lo abordaste. Así que desde ya muchas gracias, vamos a estar en futuros contactos. Esto recién arranca, tenemos mucho para hablar, mucho para compartir y mucho para aprender también, tener un punto de vista distinto sobre la literatura, ¿no? y en los que amamos el rock. Desde ya te agradecemos. Y una frase, la entrada es gratis, la salida, vemos. Claro. Vemos. Yo les agradezco muchísimo a ustedes, Jorge, Gustavo y a toda la audiencia, y qué lindo que es hablar sobre el rock argentino. Así que la pasé muy bien, les agradezco mucho la entrevista y bueno, haremos otra. Dale.